¿Qué tal, amantes del mundo automotor? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión, nos embarcaremos en la historia de uno de los autos japoneses más icónicos. El Honda NSX es un auto ya muy conocido por la gran mayoría. Sin embargo, no todos conocen toda su historia, y en este video les quiero contar la historia de este auto, que es uno de los mejores exponentes del JDM. Antes de comenzar con el video, quiero agradecer por todo el apoyo que nos han brindado en el canal. No somos el canal más grande, pero poco a poco vamos creciendo esta bella familia. Muchas gracias por tanto apoyo. Rápidamente, los quiero invitar al canal secundario, donde narramos unas buenas historias de terror. Sin más, vamos con la intro, y hablemos de autos. Los orígenes del NSX se remontan a 1984, con el Concept Car HPX. Sus siglas significan Honda Pininfarina Experimental. La idea era crear un auto que pudiera igualar a los potentes autos italianos con sus V8, pero Honda contaría con un potente V6 en posición central. Gracias al cielo, el proyecto se fue puliendo, hasta llegar a las singulares y muy bellas líneas del NSX que conocimos en los 90s. La mecánica no cambió mucho, contábamos aún con el poderoso V6, en posición central y tracción trasera. Masahito Nakano fue el encargado de que el NSX contara con ese peculiar diseño, inspirado en la cabina de un avión caza F-16. Sin embargo, para que el NSX arrojara el mejor desempeño, contaron con la ayuda de, en ese entonces, el mejor piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. Al puro estilo de Ken Miles, Ayrton probaba el NSX en la pista de Suzuka. Se daba unas vueltas y le comentaba al equipo del NSX lo que debían modificar. Hay que hacer hincapié que esas habilidades no las posee cualquier persona. Debe ser realmente un experto para mejorar un auto que ya de por sí es increíble. Por lo general, esta habilidad se les atribuye más a pilotos experimentados, como Ken Miles, Carroll Shelby, Niki Lauda o Ayrton Senna. El nombre del NSX proviene de la abreviación New Sport Experimental. Aunque el NSX se ganó el nombre de anti-Ferraris, sus mayores rivales fueron autos ajenos a Italia. Su mayor rival era el Porsche 911 Carrera, 964, de principios de los 90s. Y su segundo rival fue el Toyota con motor central, el MR2W20. Aunque sus principales rivales eran esos dos, el NSX también tenía que verse las caras con los Mazda RX-7, los Nissan Skyline R32 y los Toyota Supra, dentro y fuera de las pistas. Muy rara la vez que podía enfrentar a un Ferrari. Fue tal la gracia, belleza, estilo, pero sobre todo la aerodinámica del NSX, que Gordon Murray se inspiró en el NSX para el desarrollo del diseño del mítico McLaren F1. Con esta, creo ya mencionamos el McLaren F1, como en 8 videos. Le haría su video documental como lo hice con el XJ220, pero ya hay muchos videos que cuentan la historia de este McLaren. Pero si ustedes lo piden, nos embarcamos en esa titánica tarea. El NSX, desde que salió al mercado, ya contaba con la limitante en papel de 280 caballos de fuerza, por el conocido Pacto de Caballeros. Aunque, como ya se sabe, esta potencia era fácilmente superada por estos autos entre comillas restringidos. Su motor C34 solo era aportado por el NSX, no se compartió con ningún otro auto. Esto hacía que ese motor fuera un poquito más especial en cuanto a sus cuidados y refacciones. Los NSX del año 1997 incluso contaban con una mejora en el motor, cambiando su código a C32B. Estos NSX ya se conocían como NSX NA2. En el año 2002, el NSX tuvo un lavado de cara, que le hizo retirar los faros retráctiles o escamoteables. Que es curioso cuántos nombres tienen este tipo de faros, yo los conocía como faros retráctiles. Pero el punto es que, en el lavado de cara del 2002, estos faros se retiraron. Pero no fue todo lo que pasó ese año, sino que también salió una de las versiones más raras y exclusivas del NSX. Nos referimos al NSX RGT, que realmente son contadas las unidades que son un NSX RGT genuino. Por la única razón de que los NSX RGT son las unidades homologadas de los NSX de competición. Sin embargo, ya saben que con dinero se cambia el mundo, y por la cantidad de billetes correcta, Spoon Sports toma tu NSX y lo convierte en una réplica exacta del NSX RGT, mejorándolo no solo en su apariencia visual,
sino que también van a mejorar el rendimiento de tu NSX. Se dice que los reales NSX RGT alcanzan una velocidad de 280 km por hora, pero las réplicas de este auto, eso no les bastó, ya que una réplica de uno de estos puede alcanzar los 320 km por hora, y dejar por mucho el límite del pacto de caballeros, pudiendo alcanzar más de 480 caballos de fuerza. Hoy en día hay gran controversia por el término JDM, y lo quiero explicar una vez más en este video. JDM significa carro japonés en el mercado más barato transformado a performance, es decir, mejoré el carro en todas en tanto motor, en tanto estética, entre aerodinámico y deportividad. Por fin encontré el memazo. Si lo quieren ver completo, recuerden que todos los links de los clips que uso en este y en todos mis videos están en la descripción de cada video. Ahí les dejo el video completo. Pero ya en serio, vamos con la terminología correcta. La terminología de la palabra nos da a entender que JDM era un auto que solo se comercializó en Japón. Sin embargo, los autos más icónicos del JDM no son 100% autos que solo se vendieron en Japón. Nos referimos a todos los iconos del JDM, el Supra A80, el RX-7, el 3000 GT, el Silvia S15 y claro en NSX. Matando un poco el sentido de lo que supuestamente es realmente un JDM. Aunque hoy en día se considera más que es un estilo de tuning en autos de alto performance de Japón. Repetiré de nuevo esa frase, autos de alto performance japoneses. Así que no, amigo taxista, tu Versa no es un JDM. El estilo JDM no se aleja mucho del diseño original de los autos, solo mejorándolo visualmente un poco, a diferencia del estilo Bosoku. Lo que sí se hace con los autos estilo JDM es mejorar el motor y la mecánica en general del auto. Ahí sí no se miden, le invierten fuertes cantidades de dinero, para que las capacidades estén muy superiores a lo que venían de stock. No podemos terminar el video sin mencionar lo que fue un gran sucesor de esta leyenda. A diferencia de Toyota, que se conformó con ser la competencia del deportivo de bajas prestaciones de Nissan. El NSX de segunda generación sí es un digno rival del Nissan GT-R y sobre todo si es capaz de estar a la par de Ferrari, Lamborghini y Porsche. Obvio no de los modelos más emblemáticos de la marca. Y yo sé que modificado sí, pero de stock, está muy lejos de ser el mejor superauto. Ojalá Supra vuelva con una sexta generación y realmente haga sudar al GT-R y al NSX, y no solo a un Nissan Z, lo que se me hace algo poco viable. Pero que no se pierda la esperanza. ¡Arriba la esperanza, abuelita! Por ahora este video hasta aquí lo dejamos. ¿Qué te parece a ti el NSX? ¿Es de tus autos favoritos? Personalmente, no es mi primera opción, ninguna de sus generaciones, pero es un auto que si lo ves en la calle sí te le quedas viendo. Muchas gracias por vernos, espero vernos en el próximo video. Un abrazote, y vamos con la rolita triste.